Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy en nuestra materia fruticultura. Denme un segundo, ya está funcionando bien. Bueno, les doy la bienvenida a nuestra materia del día de hoy, perdón, nuestra clase del día de hoy en nuestra materia fruticultura. En la clase pasada estuvimos viendo una a manera de introducción algunas definiciones y conceptos básicos para nuestra materia que nos van a servir precisamente pues como base para las siguientes clases que tengamos y pues en esas clases vamos a ahondar un poco más en todos estos puntos que vimos en la clase pasada. Pero en resumen, en la clase pasada estuvimos viendo lo relativo a la definición de la fruticultura, estuvimos viendo también pues cómo, bueno, en primer lugar pues veíamos que la fruticultura va encaminada a esos procesos agrícolas, pero que están únicamente relacionados con la producción de frutas. Veíamos también que las frutas, evidentemente, tienen una relevancia porque nutren, porque pues sirven de alimento para todas las personas, pero también veíamos que no era la única importancia que tienen estos alimentos. Veíamos que la fruticultura también tenía otras implicaciones, además de servir meramente para producir alimentos. Veíamos también que, entre otras cosas, también la fruticultura tenía un cierto impacto ambiental, tenía también un cierto impacto económico, porque al final de cuentas, pues las frutas se venden en un mercado y hay empresas que se dedican meramente al mercado de las frutas. Vimos también que en ocasiones hay una producción masiva de estas frutas y por eso también tiene impactos económicos, además de meramente servir como un alimento. También veíamos que la fruticultura tiene ciertos impactos sociales, porque precisamente nos ayudan a combatir la desnutrición. A eso nos referíamos con un impacto social, a que nos sirve como alimento para combatir la desnutrición. También, entre las cosas que veíamos en la clase pasada, es que la fruticultura tiene una trascendencia incluso más allá del territorio en donde se producen las frutas. Veíamos que la fruticultura puede llegar incluso a juntar, por así decirlo, ciertas culturas. Decíamos que hay un intercambio cultural también en cuanto a la fruticultura, porque actualmente, con un mundo más globalizado, hay frutas de determinados territorios que llegan a otros gracias al mercado internacional, gracias a la globalización, e incluso les comentaba en esa clase que muchos, tomando el ejemplo de México, o tomando el caso de México, que incluso algunos de nuestros platillos están influenciados o son el resultado de la combinación de culturas, y esta combinación de culturas también se dio gracias a las frutas. Es por eso que la fruta en general tiene una mayor trascendencia que ser un simple alimento. Eso es lo que veíamos al principio de esta clase. Y evidentemente, pues está relacionado con la fruticultura, porque estas frutas que tienen un impacto ambiental, que tienen un impacto social, que tienen un impacto económico, pues son producidas a través de estas prácticas agrícolas que llamamos fruticultura, que van encaminadas meramente a la producción de frutas. Bueno, en resumen, eso fue lo que vimos la clase pasada. Dicho esto, el día de hoy vamos a enfocarnos en la clasificación de cultivos frutales según su clima y la zona de producción. Es decir, ya vamos a empezar a ver un poquito un tema pues que es ya más a fondo, para introducirnos más a fondo a la materia.
la ocasión pasada, en la clase pasada, lo vimos nada más por encima, porque como les decía en ese momento eran conceptos clave únicamente, conceptos básicos y base. En cambio, pues ahorita vamos a ver cómo los factores climáticos, como la ubicación geográfica y eh, cómo estos factores más bien determinan qué frutas se pueden cultivar en diferentes regiones. Vamos a analizar diversos ejemplos como los cultivos de mango, del manzano, el arándano, y vamos a explorar cómo las empresas líderes gestionan todas estas variables para poder maximizar la producción. Básicamente, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dicho esto, antes de comenzar con la clase, les voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación y comenzamos con la exposición. Yo creo que por ahí ya se puede apreciar la presentación del día de hoy. Como les decía, vamos a enfocarnos en la importancia del clima y de la zona de producción para el éxito del cultivo. Vamos a ver cómo estas dos condiciones influyen para saber qué es lo que se puede cultivar en un determinado lugar. Y pues al final de cuentas, el objetivo de la sesión del día de hoy es analizar cómo se clasifican los cultivos frutales en función de su clima, pero también en función de su región. Dicho esto, como primer punto, tenemos precisamente los factores climáticos que influyen en los cultivos frutales. Precisamente el clima es uno de los factores más críticos, por así decirlo, en la producción frutal. La temperatura define si un cultivo va a prosperar. Tan así es importante el clima y la temperatura que pues ambos factores determinan si un cultivo puede o no prosperar en un determinado lugar. Por ejemplo, los mangos requieren climas cálidos, mientras que los manzanos necesitan inviernos fríos, perdón. Además, otro de los factores que influye, como lo pueden apreciar ahí mismo en la diapositiva, son la precipitación y son la radiación solar. Todos estos dos factores también influyen en el crecimiento y también en la calidad de la fruta. También otro de los factores que es importante y que influye en el desarrollo de la fruta es la duración del día. Este también es importante, ya que algunas frutas, como las cerezas, pues florecen con días más largos. Básicamente, pueden existir incluso más factores, pero ahorita enfocándonos únicamente en los factores climáticos, básicamente estos tres que ven en la diapositiva son los factores que influyen en los cultivos frutales, influyen tanto en su crecimiento como en la posibilidad de que estos puedan ser cultivados. Eh, Dependiendo del tipo de clima, también depende del tipo de fruta o de la fruta que puedes cultivar en ese lugar, dependiendo si es clima cálido, si es templado, si es frío, porque cada una de las frutas tiene o requiere cierta temperatura para poder desarrollarse. Entonces, aquí lo importante, lo relevante es que precisamente por el tipo de temperatura, por la humedad, por la radiación solar que existe en determinados lugares, es lo que determina qué tipo de frutos crecen en ese lugar. Creo que incluso ustedes pueden, pues si nos vamos si pensamos un poquito más allá, esto precisamente es lo que condiciona qué tipo de frutas crecen en determinados países y qué frutas son originarias de ciertos países. Eh, Porque pues sí, hay frutas que son únicas de determinadas regiones, que son únicas de determinados países, y precisamente esto ocurre así
porque en ese lugar están las condiciones climáticas, está la humedad y la radiación solar, la duración del día idóneas para que crezca la fruta en ese lugar. Entonces, esta es la razón por la cual en algunos países o en algunas regiones sí crecen determinados tipos de fruta y por qué en otras regiones no pasa esto. Porque existen todos estos factores climáticos que influyen en su crecimiento y en su desarrollo. Decíamos que son tan importantes que a falta de estos factores climáticos, pues muchas veces ni siquiera puede una fruta desarrollarse en ese lugar. Eh, un ejemplo de esto puede ser la producción de uvas en el Valle de Guadalupe, México. En este clima mediterráneo se combinan días cálidos y también noches frescas, que son ideales para obtener uvas de alta calidad. Entonces aquí, precisamente esa combinación de clima o de días más bien, en donde hay días que son calurosos, que son cálidos y noches que pues son frías, este cambio climático, por así decirlo, esta diferencia de climas entre el día y la noche, pues permiten producir ciertas uvas. Y esto pasa en general pues con cualquier tipo de planta. Las condiciones del ambiente en el que se desarrollan son esenciales y son las que determinan cómo se va a desarrollar esa planta. Bueno, pues en el caso de las frutas es lo mismo. También dependen de estos tres factores. Aquí pues es importante reflexionar el hecho de o el pensar en qué rol juegan la temperatura, perdón, en los cultivos que nosotros conocemos, porque yo creo que a simple vista, pues vemos una fruta y no nos ponemos a pensar todo esto, no nos ponemos a pensar en que su crecimiento y su desarrollo está directamente influenciado por todos estos factores climáticos. Yo creo que nunca nos ponemos a pensar en que si el clima está húmedo va a crecer determinada fruta. Obviamente yo creo que sí hemos escuchado hablar o hemos escuchado que dicen que la fruta no es de temporada, pero precisamente pues a eso, cuando dicen eso se refieren a esto que estamos viendo, se refieren a que no están las condiciones idóneas, no se cumplen con el clima necesario, pero, sí, con el clima, con la humedad, con la duración del día necesaria para que puedan crecer esas frutas. Entonces, por eso hay frutas que crecen en invierno, hay otras que crecen en otoño, otras en verano, porque todos estos factores influyen para su crecimiento y su desarrollo. Y poníamos estos dos ejemplos del mango y del manzano. Ahora sí, vamos a ver una clasificación de frutas atendiendo al clima en el que se desarrollan. Vamos a ver la clasificación de cultivos frutales por clima. Podemos clasificar los cultivos frutales en tres grandes categorías, atendiendo precisamente al clima en el que se desarrollan. Por ejemplo, el clima cálido o en climas cálidos crecen mangos, crecen plátanos. Estos prosperan en temperaturas altas y también con humedad elevada. Yo creo que un claro ejemplo de que crecen mucho o en países en donde hay plátanos, pues puede ser precisamente México, partes de Centroamérica, de Sudamérica. De hecho, aquí hay algo muy interesante porque incluso dentro de México, los diferentes plátanos que crecen, incluso los mangos, son diferentes, precisamente porque México es un país que cuenta con diferentes climas en diferentes regiones. Hay lugares en donde los climas son tropicales, hay otros donde son un poquito más cálidos, hay otros en donde en tiempos de frío, en invierno, pues los climas son muy fríos, pero hay otros lugares que en invierno los climas siguen siendo cálidos. Entonces, si se fijan, en, dentro de México hay, si hablamos de plátanos y mangos específicamente, que es el ejemplo que les estoy poniendo en esta primera clasificación, si hablamos de mangos y plátanos, pues existen muchos tipos diferentes de mangos y plátanos, incluso dentro de México.
porque, como les digo, contamos con diferentes regiones, con diferentes climas, y cada clima genera o es propicio para que crezcan diferentes tipos de frutas. También, si lo piensan, en Sudamérica también tienen un plátano, pero tú ves ese plátano y no se parece al plátano que tenemos en México, que normalmente nosotros vemos. También por lo mismo, porque hay un diferente clima, están en una diferente región, y todos estos factores son determinantes para saber qué tipo de frutas o cuáles son las frutas que van a crecer dentro de de esa región. Eh, También entre las frutas que crecen en climas cálidos, pues están el plátano, la piña y la papaya. Todas estas frutas requieren de un clima cálido para poder desarrollarse. Por otro lado, tenemos el clima templado, también como parte de la clasificación. En el clima templado crecen diferentes frutas. Aquí lo relevante, lo importante del clima, lo que hay que destacar, es que en este tipo de climas hay un invierno frío, pero también hay veranos moderados. Entonces, este cambio de clima, porque hay temperaturas altas durante el verano, bueno, perdón, temperaturas moderadas, por así decirlo, temperaturas medias, vamos a dejarlo, pero hay un invierno frío, es decir, hay temperaturas bajas durante el invierno, y esta contraste de temperaturas pues genera que existan también, que se generen condiciones idóneas para que crezcan otras frutas. Entre estas están la manzana, están la pera, están el durazno y también están la cereza. Estas tres frutas son las que crecen en este tipo de clima más templado, en donde pues hay una especie de combinación de climas, por así decirlo. Por otro lado, tenemos los climas fríos, que estos son la tercera categoría, o más bien la clasificación de cultivos por el clima frío. Eh, en este clima frío crecen frutas como la grosella, como el arándano, como la frambuesa, ya que necesitan temperaturas bajas durante gran parte del año. Eh, Aquí la gran diferencia es precisamente esa, la temperatura, porque decíamos que en los climas cálidos hay temperaturas altas, pero también una humedad elevada. Decíamos que en el clima templado hay temperaturas muy bajas, pero cuando es verano hay temperaturas medias. Bueno, hablando de un clima frío, estamos hablando de que siempre existe una temperatura baja, o que al menos durante gran parte del año existe esta temperatura baja. Y precisamente esa temperatura baja, que es constante durante un cierto periodo de tiempo, es la que permite que se desarrollen estas frutas. Como ejemplo práctico, para que pueda explicarme mejor y ustedes me puedan entender, podemos decir que en Brasil, por ejemplo, el cultivo de papaya es exitoso debido a que hay un clima cálido y también húmedo en la región. Brasil tiene un clima muy tropical. Por otro lado, en Washington, en Estados Unidos, los manzanos dependen de inviernos fríos para poder producir grandes volúmenes de fruta. Eh, Aquí vemos una gran diferencia, vemos un ejemplo de un clima cálido y vemos el ejemplo de un clima frío. Y como yo les decía, está muy influenciado, más bien las frutas que crecen dentro de un determinado país está muy influenciado por el clima que tienen dentro de ese país o dentro de una determinada región. Y bueno, ya les ponía el ejemplo de que en México, pues como tenemos varios climas, por eso en diferentes regiones de México crecen diferentes frutas también. Antes de pasar al siguiente tema, que también son clasificación de frutas, pero por zona de producción, eh, me gustaría preguntarles si hasta aquí tienen alguna duda, si está todo bien, si me he explicado bien durante la clase.
Bueno, si no existe ninguna duda, vamos a continuar con la clase. De igual forma, recuerden que si durante el desarrollo de la clase tienen alguna duda, no duden en por ahí comentarme y sin duda, sin problema, les respondo sus preguntas. O en caso de que tengan alguna pregunta ya después de la clase, también pueden contactarme por medio de la plataforma y ahí sin problema les ayudar a resolver cualquier cuestión que ustedes tengan. Dicho esto, como segunda clasificación, tenemos la clasificación por zonas de producción. Además del clima, las zonas de producción también son claves para entender los cultivos frutales. Aquí cabe aclarar que las zonas se definen no solamente por la temperatura, sino también por la altitud y también por la disponibilidad de los recursos hídricos, es decir, por la disponibilidad del agua. Entonces, aquí podemos dividir también esta clasificación en tres zonas importantes. Están las zonas tropicales que abarcan América Central, que abarcan el sudeste asiático y dentro de estas zonas tropicales podemos decir que crecen frutas como el mango en la India o, por ejemplo, la piña en Costa Rica para pues cambiarle un poquito a las zonas. También tenemos otras zonas de producción que son subtropicales. Estas zonas subtropicales las podemos encontrar en México y en España. Aquí, por ejemplo, podemos poner como ejemplo en México los aguacates en Michoacán y, por ejemplo, cítricos en Florida, en Estados Unidos. En Estados Unidos también también hay zonas subtropicales y por último encontramos zonas templadas en Estados Unidos y en Europa. Recuerden, aquí es muy importante destacar que no todos los países tienen una sola zona de producción porque los países tienen diferentes regiones y en las diferentes regiones hay climas diferentes también. Entonces, decimos que en Estados Unidos hay zonas templadas, pero también puede haber zonas subtropicales. Tan es así que en Florida, pues crecen cítricos eh, que son frutas que crecen en zonas subtropicales. Y lo mismo pasa con México, también tiene diferentes zonas de producción. Eh, bueno, en zonas templadas podemos poner el ejemplo de las uvas y las cerezas que crecen en España. Entonces, recuerden que estas zonas están influenciadas o se definen por la temperatura y también por la altitud y disponibilidad de recursos hídricos. Otro ejemplo de este tipo de zonas puede ser en Chile, que es un clima mediterráneo que nos permite exportar frutas como uvas, como cerezas, a mercados de invierno, en donde tal vez no crecen tanto este tipo de frutas, mercados de invierno como Europa y Asia, por ejemplo. Eh, otra otro ejemplo, pues es precisamente la producción de uvas, el que ven en la diapositiva, la producción de uvas en Napa Valley, que es de un lugar de Estados Unidos, donde también hay un clima mediterráneo. Por lo tanto, pues es un lugar idóneo para el crecimiento de las uvas. Como siguiente punto, tenemos ejemplos prácticos y casos de éxito, porque hay grandes empresas que han optimizado la producción frutal combinando conocimientos climáticos con tecnología. Por ejemplo, está Del Monte, que ellos se han enfocado en hacer un análisis de suelo y de clima para poder maximizar el rendimiento del plátano en Filipinas. Ellos lo que hicieron es precisamente estudiar el clima, estudiar el suelo en Filipinas y ver cuál era lo idóneo, qué era lo idóneo cultivar en ese lugar. Ellos analizaron las condiciones climáticas, la temperatura, todo lo que acabamos de ver, ellos lo analizaron y gracias a eso ellos pudieron ver cuál era la fruta que se podía cultivar ahí y también cuál era la que le iba a otorgar un mayor rendimiento. Evidentemente,
A partir de este análisis, pues también ellos obtuvieron técnicas para poder pues maximizar esa producción y también se valieron de tecnología para hacerlo. Está también la empresa Driscolls, por ejemplo, que implementa sistemas de riego por goteo y también de monitoreo climático para poder producir berries de alta calidad. Todas estas tecnologías, como sensores climáticos, como software de predicción, nos ayudan a mitigar los riesgos climáticos, porque pues precisamente las empresas también corren el riesgo de hacer un estudio y que al final de cuentas el clima sea diferente. Entonces, todas estas tecnologías les ayudan a tener una mayor precisión en el análisis que ellos realizan y que la información que ellos obtengan sea más precisa. Entonces, pues todo esto influye para que puedan ellos llevar a cabo sus cultivos y que estos sean de calidad. Otro ejemplo práctico de esto puede ser en Michoacán, donde hay un uso de drones y de mapas de calor que ha revolucionado precisamente el cultivo de aguacates, lo que permite un manejo más eficiente del agua. Ya para ir cerrando con la clase del día de hoy, vamos a cerrar con una pequeña conclusión. En resumen, el clima y la zona de producción son, son fundamentales para determinar qué cultivos frutales se pueden desarrollar. Creo que esta idea la repetimos incluso en varias ocasiones durante la clase. Y es que básicamente esta es la idea central de nuestra clase del día de hoy, que hay muchos factores que influyen qué cultivos frutales se pueden desarrollar en cierta región o en cierto país. Entre ellas, pues el clima y la zona de producción, que fueron las dos que vimos el día de hoy. Cada tipo de clima nos ofrece ventajas, nos ofrece también retos únicos a medida que los cambios climáticos afectan la producción. Debemos también pues adaptar las prácticas agrícolas para garantizar el desarrollo de esos cultivos, pero además también para garantizar la sostenibilidad, perdón, es decir, para poder seguir cultivando futuro. Dicho esto, no sé si hasta aquí existe alguna duda, básicamente con eso cerramos, pero me gustaría escuchar si tienen alguna duda. Bueno, si no existen dudas, sería todo por el día de hoy. Recuerden que en caso de que ya después de la clase, ustedes reflexionando sobre el tema, les surja alguna duda, pues pueden contactarme por medio de la plataforma y ahí sin problemas, cualquier pregunta que tengan, yo se la responderé. Dicho esto, sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.